Muy buen día. Estamos con el diputado Germán Yescas Aguilar de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, a quien hemos seguido muy de cerca y hemos encontrado en él un trabajo legislativo bastante bueno, aunque él no le da muchísima difusión, pero ha estado haciendo muy buen trabajo, sobre todo en la comisión de ecología. Yo soy presidente del área de desarrollo y fortalecimiento municipal, secretario de la de ecología, todo lo que es aguas, soy secretario y soy vocal de la de vigilancia. Perfecto. La gente ahorita ubica a Germán Yescas como diputado local en la 61ª legislatura, pero nos gustaría saber de dónde viene Germán Yescas Aguilar, cuáles son los orígenes de Germán Yescas Aguilar el político, si tiene familiares involucrados en la política, cuál ha sido todo el trabajo que ha desarrollado para venir a terminar ya como diputado y sobre todo que hemos visto que la gente le tiene bastante aprecio y que lo visitan con mucha frecuencia. De hecho, encontrarlo en su oficina desocupado es en ocasiones sacarse la lotería porque hay mucha gente que viene a ver al diputado Germán Yescas. ¿Cuál es el origen de Germán Yescas? ¿De dónde surge Germán Yescas Aguilar y cómo es que termina siendo diputado? Mira, para mí ha sido, creo yo, que Dios cada uno nos da una encomienda. A veces el asunto es pues verla, visualizar esa encomienda, ¿no? Dios nos da a los seres humanos, yo lo voy a decir, muchas habilidades, porque en mis orígenes, de chamaco, pues yo pensé que iba a ser futbolista, o pensé que iba a ser un atleta, porque hay un hombre en el asunto, cuando me refiero al asunto atleta, me refiero al medio de, yo fui un hombre muy rápido para correr, hice mucho ejercicio, y pensaba yo, mi primer dije, no, pues no voy a hacer en algún momento calificar en algunas carreras de 100 metros planos, cuando muy rápido crecía, y luego me empecé a meter al fútbol, mucho fútbol, jugaba, gracias a Dios muy bien, también jugué béisbol. Entonces yo todo pensaba que iba a ser atleta o dedicarme a algún deporte, menos al político. ¿Cómo era, cómo era el entonces niño adolescente Germán Yescas jugando fútbol y béisbol? Sí, lo que pasa es que te digo esto porque ahí me empecé a dar cuenta de algo muy importante dentro del deporte, donde pues en el fútbol era yo capitán del equipo, cuando jugué béisbol era una posición muy importante que era shortstop, o sea, jugué en el atletismo cuando era yo en la secundaria, éramos más de 1500 alumnos, en los cuales tu servidor con mucho respeto, mucha modestia, fui uno de los más rápidos en ese momento. Tuve competencias a nivel estatal. Entonces, yo pensaba que debido a eso, pues me seguía a la gente, en ese momento los muchachos, mis amigos, me respetaban mucho, me gustaban, querían estar conmigo. En la secundaria, yo recuerdo, fui jefe de grupo a los 3 años. Luego, cuando estábamos ahí, en la secundaria salgo, eh, me alejo un poquito del deporte porque pues no había ya el recurso para estudiar. Entonces, en ese entonces todavía existe un programa muy importante que maneja el gobierno federal que se llama CONAFE. El CONAFE, ahí se facilita a los jóvenes que queremos continuar estudiando. En ese entonces nos daban un apoyo que se le llama beca, donde tú vas a dar ese servicio por un año. Yo me fui a dar un año en una comunidad que se llama, por cierto, me acuerdo perfectamente, la comunidad se llama El Otato, del municipio de Villa José Azoto.
muy cerca de ellos. Entonces yo dejé de ir a la escuela un año, dejé de ir a la escuela un año, me fui a dar ese servicio, fui a atender a algunos muchachos que daba yo en jovencitos de primaria, porque en CONAFE se maneja por niveles, nivel uno, nivel 2, nivel 3. Yo di clase a los tres niveles. Nivel uno es primero y segundo, nivel 2 tercero y cuarto, y nivel 3 quinto y sexto. Entonces tuve también el gusto de sacar a algunos muchachos a la secundaria y nos preparan, nos llevan a una capacitación, posteriormente nos fuimos a dar clases. Eso me daba un apoyo mensual que durante un año me estuvieron apoyando. Salgo de dar ese año y se me da una beca de 3 años por la misma escuela. Entonces ese dinero pues ya me apoyaba para poder ir a la escuela. Así es como yo ingreso al CEBETIS número 144 de Isla, en ese apoyo que me daba CONAFE, y ya los fines de semana, pues a trabajar, ¿no? Para completarlo, porque no alcanzaba lo que me daban de beca. Yo ahí, por situaciones ahí familiares, que mi padre y mi madre tienen la culpa, ninguno de los dos, pero no se entendieron y yo tuve que dar con mi abuela. Eso me costó un poquito de trabajo, pero yo no dejo de la mano, yo siempre estoy pendiente de eso. Hay una situación muy interesante, estimadísimo, puedo darle, Sí, claro. estimadísimo Germán, en donde queda de manifiesto que definitivamente eres una persona de lucha, que hasta ahorita lo que hemos venido platicando demuestra que has estado todo el tiempo forjándote sobre la marcha, como se dice vulgarmente, pedaleándole para lograr lo que tienes. Eso también suponemos y se nos hace obvio, ha forjado un carácter en ti que ha logrado hacer de Germán Yescas, el diputado, una persona que además es respetada y muy seguida por la gente. ¿Qué nos puedes decir sobre esos orígenes, lo que queden entre líneas? Una, un joven becado por el CONAFE que no había suficientes recursos, por eso lo de la beca, y luego nos dices que había que trabajar y estudiar para completar lo de la beca. Eso nos habla de un origen, por supuesto, de trabajo, pero también de un origen en el que el dinero no era suficiente. Eso forja el carácter de la gente, ¿de qué manera? Mira, más que nada, eh, te aferras a ser alguien, o sea, luchas por ser alguien. Yo en mi familia es muy humilde, casi toda mi familia, y así no me decías de si hay políticos en mi familia. No, pues que en mi familia hay campesinos, hay de todo, albañiles, maestros, este, gente de campo más que nada, donde yo vengo en realidad, y a lo que me he dedicado más que. Entonces ahí, en mi familia que yo recuerde políticos no hay. A mí esto se me da en una circunstancia porque debido a mi forma de ser, soy inquieto, la verdad, yo reconozco que soy muy inquieto. Cuando entré a mi Cebetis, ahí me hice presidente de la asociación de alumnos, como al año y medio de estar ahí. Entonces, pues, si me prestaba para hacer eventos dentro de, como participación de alumnos, para recaudar fondos para alumnos, o para preparar nuestra salida. Muchos de los que íbamos éramos gente muy humilde y estábamos pensando en nuestra salida, pero queríamos hacer, pues, como estamos, una salida bonita, ¿no? Entonces empezamos a jugar juntos, entonces me empecé a dar a conocer ahí en un club que se llama Isla Rotarios. Ahí ese club lo rentaban para los para asociaciones, para escuelas, para los que nos solicitaran, para hacer eventos como son discos, que antes hoy ya no lo tenemos mucho, llevamos grupos musicales, ese tipo de cosas. Entonces yo empecé a encabezar algunos movimientos ahí
Esto hizo que me conocieran dentro del club y me invitan al club los hijos de los Rotarios que se llaman Rotarac. Me invitaron, me invitan a ser parte del club. Entro al club Rotarac, me hago amigo de varios hijos de Rotarios y me nombran el presidente del club. Entonces al nombrarme el presidente del club, eso me dio la oportunidad de poder salir a eventos fuera del municipio. Un evento en Coatzacoalcos, uno de los primeros eventos en Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos conocí a un señor, que era bueno, rotario, un emprendedor, Víctor Morales, sí. Él lo conozco ahí, entonces pasa el tiempo y él decide lanzarse de candidato a diputado federal. En ese entonces era cuando se lanzó Diego Fernández de Ceballos, donde convenció a muchos, entre ellos yo, convenció por la televisión, convenció por el puesto de trabajo. Y este muchacho, te digo, Víctor Morales, se lanza de candidato a diputado federal y Mila pues no tenía quien le ayudara. Y entonces empieza a revisar su agenda y se da cuenta que el presidente de Rotarac de Isla pues era parte de su club, del club al que pertenecía. Me va a buscar y me invita, yo todavía estaba en la CB, me acuerdo perfectamente. Parece ser que yo en el último año. Y me invita, el padre en Isla no existía. Entonces, un grupo de amigos de los Rotarac precisamente, y algunos amigos de CB de la escuela, pues empiezo a apoyarle a ella a hacer campaña. Me acuerdo perfectamente que él venía, se anunciaba que iba a llegar el candidato y al rato era el candidato. Pues ahí me se me reconocía. Es que Antonio le echó el pato. Y nosotros, ahí fue donde yo empiezo a caminar un poquito en la política. Tenemos un resultado, pueden decir, bueno, ¿no? Tenemos buena presencia, buena votación de la gente. Esto nos anima para conseguir en las municipales. Buscamos un candidato. Nuestro primer candidato en Lima se llama José Alfredo González Baez. Fue el primer candidato para él. Se lanza candidato. Hacemos una muy buena campaña, pero no ganamos. Pero sí ganamos una regiduría. En ese entonces todavía se podía que el candidato a presidente podía ser regidor. Y él fue el regidor del PAN, el primer regidor del PAN. Y él me invita a ser su asistente, su secretario, como le quieras llamar, su ayudante. Él me invitó prácticamente a la campaña de la ayuda. Para ese entonces ya era yo presidente del partido, ya formamos el partido, ya era yo presidente del partido. A nivel municipal, A nivel municipal, ya yo era presidente municipal. Y él me invita, empiezo a poner a trabajar. Termina, se viene otra campaña importante, en la cual también perdemos. Perdemos, buena votación, pero perdimos. Se viene una tercera ocasión y ganamos la presidencia. eso más o menos en Que qué fue en la única ocasión que ha sido 4 años. hace 6 años, hace 3, hace una, 2, sí, hace 6 años todavía. Entonces, 6, 6, porque fue antes de Fidel. sí, Entonces fueron 4 años y ganamos. Y me invitan a ser el secretario del ayuntamiento. Y soy el secretario del ayuntamiento. Pero pues ya había un poquito más de actividad. Para esto, yo nunca dejé mi actividad dentro del tema con mi papá, aunque no vivía con él, pues nunca dejamos de comunicarnos, ¿no? Él normalmente decía dedicado al campo, con mis abuelos, cuando tenía mi mamá también. Entonces ahí con ellos, pues en vacaciones, en los ratos libres, pues íbamos a sembrar maíz, cosas así. Y de ahí nació para mí el asunto del campo. Y siempre me he dedicado a ello. Le tengo mucha fe al campo, a la tierra.
tengo mucha fe. Ahí lo que le pido es a que Veracruz tenemos esa ventaja, porque echemos nace, Así entonces es. nada más hay que trabajar la cuenta. Germán, aquí esta situación le tengo mucha fe al campo. Siempre me ha gustado el campo. A nosotros, la gente de ciudad, siempre nos ha llamado la atención otras cosas, digamos, que nos llaman más la atención las lucecitas de colores o las luces de neón o los grandes anuncios luminosos que de repente dicen aquí hay lo que estás buscando, por decirlo de alguna manera. Y obviamente nuestras prioridades se convierten más que nada en situaciones de consumo. Pero en tu caso específico estás refiriéndote al campo, le tienes mucha fe. Esto entre líneas nos da a entender que definitivamente desde pequeño has estado trabajando en el campo, conoces muy bien cómo se trabaja desde la siembra, supongo que desde voltear la tierra, prepararla, hacer el surco, sembrar, no sé si lo hiciste ya mecánicamente o todavía utilizaste métodos, como se dice ahorita, rudimentarios para hacerlo o si utilizaste una yunta, pero nos hablas mucho del campo, esta situación marcada del campo. ¿Nos podrías explicar más a fondo? Porque nos llama mucho la atención ese aspecto. Lo que pasa es que yo soy el primer nieto, en el caso de mis abuelos por parte de mi papá. Al separarse, mi mamá con mi papá, me quedé con mis abuelos. Entonces mi abuelo era un recamo. Entonces no había, si había tractores todavía no teníamos para comprar uno, pero él tenía su yuta, sus bueyes que le llaman, y el arado, y a la tierra. Y era un hombre de mucho trabajo. En ese entonces, estoy hablando de hace más de 30 años, este, él ya sembraba piña. Sembraba piña, pero no sembraba piña, ¿no? Por eso yo cuando hablo me refiero que campo tractor, él sembraba piña, que eso le daba, él tenía ganado, él tenía leche y queso, él tenía, sembraba maíz, sembraba frijol, sembraba chile, sembraba, me acuerdo que en la parte de atrás de su casa tenía donde sembraba vida, donde sembraba cebollín. Es más, él solamente compraba a veces, bueno, porque mi abuela, hasta algo que le llaman machatina, que es un pan, Ajá. ella hacía. Entonces, puercos tenía, o sea, matábamos un puerco y ya teníamos manteca, que lo podíamos usar el aceite. Entonces, la verdad era muy poco lo que se, la ropa, ¿no? Y algún pan, y algunas cosas que se compraban en la ciudad. Y a veces carne aquí va, pero cuando mataba una res, pues, nos demoraba varios meses, bueno, no meses, pero sí varias semanas. Era un hombre que trataba de que todo lo que consumía, él lo producía. Entonces se me quedó muy grabado eso de mi abuelo. Al grado que yo tengo una parcela, y yo ahí en una parcela, que trato de tener de todo un poco, y le echo ganas. Y porque fue una enseñanza que me dejó mi abuelo. Entonces por eso cuando yo me refiero a campo, me refiero de esa forma y que todo lo produce. Hoy es triste ver que la gente del campo viene a comprar huevos a la ciudad y entran de las tortillas, ¿no? Sí. Cuando me recuerdo perfectamente que mi hermano decía un pedazo de tierra no necesita tener la gran extensión, estamos hablando de una parcela que al menos en mi zona no pasan de 20 hectáreas, 15, 12 hectáreas. Entonces, hay gente que menos lo produce. Entonces, se nos ha ido perdiendo un poquito esa, se puede decir, esa buena costumbre, ¿no? Porque es muy bueno que tú puedas producir lo que quieras con la mano, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudará mucho a la economía, que por sí está mal la economía del Estado del país, pero hemos ido avanzando, gracias a Dios, mucho, por muchos programas, muchas maneras de ayudar. Entonces estos programas sí han ayudado mucho a la gente económicamente, pero a muchos sí nos ha hecho un poquito irresponsables. Entonces, de acuerdo a lo que podemos percibir,
aprendiste del campo a ser una persona autosustentable, es decir, que genera sus propios ingresos a partir de lo que produce. eh, por supuesto, y obviamente esto genera que los excedentes del campo, lo que se producía, también de alguna manera queremos pensar cómo se comercializaba. Así es, o sea, se comercializaba y quedaba para comer. Entonces es una forma de, pues, de ser autosuficiente, o sea, tú mismo poderte mantener, por lo menos mantenerte, Ujú. mantener a tu familia. Esto ocasiona que en ese momento yo recuerdo que eran muy pocos los programas, porque existía un banco que se llama Bandurán, que los pocos Sí, apoyos que se le daban a los campesinos pues eran aprovechados. Desgraciadamente ese banco, por cuestiones económicas, más bien políticas, de la mala administración, desapareció. Pero yo recuerdo que en ese momento sí había, porque creo que no se pusieron los candados necesarios, sí, porque a la gente se le daba el dinero, pero no se le exigía cuenta, o si eran amigos los que estaban ahí adentro, le daban más de lo normal, siempre ha pasado, ¿no? Pero yo creo que se quiso poner el remedio tarde y tan tarde se puso que desapareció el banco. así Entonces, es. eso es por acá. Yo lo he visto en mi familia. Es triste ver que muchos jóvenes se van a Estados Unidos, ¿no? Porque cuando tienen el campo ahí, primero porque yo, a lo mejor a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero yo creo que estoy de acuerdo que a veces dicen que no hay oportunidades, que es difícil. Pero las oportunidades también tenemos que abrirnos a nosotros mismos. A nosotros mismos como personas tenemos que trabajar un poquito más. Tenemos que trabajar. Yo conozco mucha gente que su trabajo, el trabajo del campo, y eso yo lo mismo, bueno, es el trabajo de todo el día. Es un trabajo que si el domingo hay que hacer algo, el sábado hay que hacerlo. Hoy no, hoy quieren trabajar de 6 de la mañana a 12 del día, no mueven ni una mano más. Por las tardes no quieren hacer nada, si prefieren estarse acostados en su casa. Yo creo que hemos volvido un poquito Digamos que descuidados, descuidados, para no decir otra cosa. no herir susceptibilidades. Porque, insisto, los programas han sido muy buenos, los programas que se han venido dando en federal, excelentes programas. Pero la gente, como sabe que les va a llegar un apoyo mensualmente, o cada bimestre, eso los hace pues un poquito relajados. Bastante relajados Se a la hora relajan y de... dicen, bueno, en última, ya me toca este bimestre el programa de oportunidades, muchos programas que no. Entonces, eso nos hace un poquito. Y descuidan lo que sí tienen Y que cuidar. descuidamos, entonces eso ha ido acabando con esta situación. Pero insisto, también el gobierno, nosotros, hemos sido parte de esta situación. No hemos exigido, no le hemos exigido al campesino o a la gente que trabaja lo necesario. Tengo que reconocer que hay gente que sí trabaja, hay gente que trabaja mucho, hay gente que y se ve luego los resultados en sus parcelas, en sus tierras, en su modo de vivir, y se ven los resultados. Por supuesto. Fíjate, Germán, lo poco que he podido apreciar en este momento es una situación muy interesante porque con satisfacción logro ver que la nuestra es una generación que se ha forjado a base de trabajo, con padres que nos han enseñado a trabajar. Entonces, al inculcarnos la responsabilidad, y estoy hablando en plural porque la situación, a pesar de que yo soy una gente que ya nació en la ciudad, pues mis padres tampoco fueron gente económicamente bien, sino que todo el tiempo se me enseñó que para tener dinero no hay que trabajar. En el campo la situación es más diferente porque el trabajo se nota más, porque hay que levantarse muy temprano, se lleva el itacate a la misma parcela y si hay que seguir trabajando hasta tarde, se sigue trabajando. Supongo que también en temporada de tormentas que había que cuidar lo que se había sembrado, había que correr para ver que si había crecida, que si la helada, que si el granizo. Entonces, eso hace
un carácter bastante específico en la gente del campo y veo que en tu caso, y con muchísima satisfacción, estás mostrando no nada más una responsabilidad como político, sino como parte de la gente que te sigue y te ha apoyado en esta carrera política que sigues. Veo también con satisfacción que a pesar de la separación entre tus padres, tus abuelos te inculcaron una muy buena educación y te forjaron de tal manera que ahorita eres uno de los pocos diputados, en el que estoy 50 en esta legislatura, de los pocos diputados que está trabajando, y lo que he visto que menos te interesa es, como decimos nosotros, el que se note que estás trabajando, sino, o sea, no te interesa que todo el mundo sepa que estás trabajando, sino nada más la gente a la que tienes que mostrarle que estás trabajando. Ahora, siguiendo, tratando de no separarnos del tema del campo, Villa Isla, que es tu municipio, es un municipio, creo que todavía 100% agrícola, parece ser. Esta situación de tu municipio con tu trabajo, ¿cómo la estás llevando? ¿Cómo la estás trabajando? ¿Y cuáles son los proyectos que has logrado aterrizar para ayudar a la gente del campo, por un lado, de manera fuera de la legislatura, y dentro de la legislatura también, cómo has estado trabajando sobre la creación de leyes para que todo lo que se le, todos los apoyos que lleguen a la gente del campo puedan rendir el fruto que se espera? Mira, antes de nada te quiero comentar sobre un tema que me decía yo, porque luego la gente sí lo, la gente, me refiero a la gente que está más pegada de la televisión. Hay diputados, compañeros, con mucho respeto de ellos, que han hecho mucho por hacer política. Me gusta mucho pues para el estar siempre en la palestra, ¿no? Estar ahí en el lugar. Eso me gusta mucho porque yo con la gente traigo otro lenguaje, quiero decir, ¿sabes? Es un poco difícil hacer ver a mi persona así, pero porque siempre está lleno, pero a mí que me pare en la calle que sea, yo puedo hablar. O sea, no me meto en una caja de cristal, donde me ves, pero no me puedes tocar. Yo, en mi oficina, mucho respeto de ellos, de todos mis compañeros que estaban, pero yo no tengo afuera gente, debo decir, mucho respeto, mucha gente, la de siempre, ¿no? Los que buscan acercarse a Muchos diputados y granjeados, amigos, muchos que traen otros frenos. temas personales en los que no ayudan, solamente ayudan. No, a mí en mi oficina, trabajo a ver siempre llena de mucha gente del campo, mucha gente que viene a buscar, lo que tú me decías, ¿qué han hecho? Hemos hecho, yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, soy secretario de Medio Ambiente, te decía, y soy local de Vigilance. He tratado, en el caso de desarrollo y fortalecimiento municipal, he tratado con los presidentes municipales apoyarles en capacitación a su gente, a ellos mismos, abrirle puertas, porque un diputado hoy sí tiene que, estoy de acuerdo, de hacer leyes, de modificar leyes, de leyes ciudadanas, pero también tiene que volverse un gestor, porque a veces tiene que estar abriendo la puerta a la ventana, hay mucha gente que requiere leyes, no nada más es que se termine de hacer leyes. Hablabas de proyectos, hay proyectos, al menos en Isla, de la municipalización del agua, la hice, yo ayudé al alcalde, con apoyo de aquí de compañeros diputados, no siendo de mi color, porque yo no estoy viendo si es el pago o el partido, solamente estoy viendo que sea un alcalde que quiera ayudar a la ciudadanía. Estamos viendo una planta de tratamiento con él, traemos temas del campo, con algunas dependencias de Sagarpa, de Sagarpa a nivel federal importante, y esto es donde estamos impulsando un proyecto que es el
tratando de ayudar a la población justamente. Me visitan, te digo, de muchos lugares donde yo tengo que dar seguimiento a algunos proyectos que tienen en diferentes dependencias, porque me refiero más al campo, en diferentes partes del Estado. Entonces yo soy el subsector que está a cargo de los secretarios, ¿no? He estado metiendo mucho en el tema de los medios de comunicación. Me refiero a las vías de comunicación, Ajá. a las vías de comunicación, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Nosotros en el campo eso lo entiendo perfectamente porque nosotros carreteras malas, nuestro producto se nos vuelve barato. Este, entonces, nos ponen un pretexto a la gente que no lo entiende. Entonces, eso nos estamos tratando de que tengan buenas vías de comunicación. Nosotros tenemos el tema de la carretera de Santiago a Isla Veracruz. Tuvencianí es un municipio agricultor, hay mucha ganadería también, tenemos unos rubros muy fuertes ahí, entonces es lo que yo estoy enfocado. Y donde me han buscado, pues yo he estado ahí para apoyar. Yo insisto mucho, a veces tengo un poco una crítica hacia las personas, porque lo han hecho otros compañeros, de a veces perder mi forma de vestir, ¿no? Porque la gente está acostumbrada, o no acostumbrada a la gente del campo, los hemos hecho crecer así. Mucha gente acostumbrada a que el diputado tiene que andar regularmente con el traje y con su corbata. Yo respeto mucho y cuando es necesario lo hago y claro que ando así, pero la mayoría de veces me voy de traje y sin corbata. Me siento cómodo, ¿no? Porque te sientes y además es una forma también de que la gente tiene que ser accesible al ciudadano. De por sí siempre se ha quejado de que pareciera que somos diferentes, ¿no? Cuando yo soy un ejemplo claro, que cualquiera puede llegar a ser diputado, cualquiera puede llegar a ser secretario de ayuntamiento. Yo fui secretario particular cuando fue la campaña el hoy secretario de gobierno de Harry Vaz. Yo fui secretario particular de él durante la campaña, cuando fue candidato a gobernador. Entonces, yo ahí fue donde me conocieron mucha gente del estado de Veracruz. Hoy soy un hombre conocido entre el panismo, efectivamente entre el panismo del estado. Porque yo mi trabajo ha sido más que nada hacer dentro del partido. Porque yo fui diputado pluri, soy diputado pluri. Yo lo que le debo se lo debo a la militancia. Ese es mi compromiso por el que yo tengo primeramente, de lo cual no descuido tampoco mi compromiso como diputado. Eso no debe descuidar. Lo que he estado haciendo, te decía, lo que he estado haciendo en la primera comisión de su presidente, pero en el medio ambiente, hemos estado reforestando, hemos estado dejando muchos árboles para reforestación, que es uno de los grandes problemas que tenemos, de donde he podido estar viendo. Efectivamente, a lo mejor no se le ha dado la difusión que me queda claro, pero yo sé lo que estoy haciendo como diputado. Y lo estoy haciendo porque siento que es una oportunidad, como decía, que se me dio y que Dios me puso ahí. Me puso ahí para que yo pudiera hacer lo mejor y más como que yo tengo compañeros aquí en el PAN, en el PRI, en el PRD, que cada quien estamos haciendo una función. Hay algunos que les gusta mucho estar metidos en la biblioteca, estudiando, componiendo y hablando con nosotros de ellos. Nosotros, algunos diputados, en el caso yo soy uno de ellos, tenemos algunos temas, por ponerte un ejemplo, yo tenía algunos temas de la municipalización que no me convencían mucho. Se lo pasé a un diputado que se llama Juan Carlos Castro, con el acuerdo del tema. Él lo presenta, pero es un tema que me nace a mí. Él lo presenta porque él de alguna forma está metido en esa situación legal, vamos a llamarlo mejor. Entonces, yo no tengo problemas de que me digan que, oye, Germán Vizcas no ha presentado. He participado en muchas leyes más importantes, pero se nos pone de moda todo. Y he sido una persona que he tratado de ser la bisagra entre los municipios y la gente del campo, con las diferentes dependencias del gobierno del Estado y del gobierno federal, porque a veces también hace falta esa atención. Yo no tengo nada en contra de los líderes, pero a veces no todos son iguales, pero hay líderes muy buenos que sí ayudan a la gente, que sí están pendientes de la gente, que sí les gusta ayudar, pero también hay líderes que sí usan a la gente, que sí se benefician de la gente.
Entonces, conmigo, toda la persona que crea que su líder, la persona que lo encabeza para X o Y cosa, no le está dando resultados, yo estoy puesto y puesto a la hora que sea para que lo diga. Esta situación es bastante interesante. Nos has hablado de tres temas que nos parecen primordiales porque es muy difícil encontrar a una persona, un ciudadano común y corriente, con un cargo, un puesto público, ya sea de elección popular o, como en tu caso, plurinominal, que tenga la sencillez para expresar, bueno, yo vine aquí para servir, no para ser servido, y es básicamente lo que nos estás externando, Germán Yescas. Esto, después del rato que tenemos ya conversando, nos habla de que en tu caso particular, lo voy a decir como se dice vulgarmente, la buena leche se mama. Y básicamente es tu caso. A ti te enseñaron a respetar para ser respetado y ayudar para que en un momento determinado, si lo necesitas, te ayuden. Es más o menos la formación que nos han dado y veo que en tu caso es similar. Digamos que pertenecemos a una generación en la que los valores que nos inculcaron todavía estaban muy cerca de los valores morales y civiles de hacer el bien para estar nosotros bien. Esto en la política te ha traído complicaciones, Germán. Fíjate que con la gente que le sirvo, con la gente, vamos a llamarlo, la gente que está en el campo. Cuando me refiero al campo, me refiero en el campo de batalla de la política. Uh-huh. Con los que trabajan la tierra de la política. Con ellos me ha ido muy bien y ellos son con los que tengo que ver bien. Sí le ha molestado a alguno que otro líder o político, estoy hablando de mi partido, de mi mismo partido, que están acostumbrados a estar en la élite, solamente mandar a la tropa a hacer la talacha. A ellos sí, porque los estoy obligando a que bajen, a que vayan a hacer las tareas por ahí al campo, a la ciudad. Hacer la talacha O sea, ellos también para que los vean. Pareciera que a veces nos gustamos, estoy hablando de España, estamos al mismo motivo, la verdad, cuando lo referimos, estamos en elecciones, nuevamente toda la educación. Pero no convivimos con él, no lo conocemos. O sea, yo soy de los que a mí me invitan al lugar que sea del partido, voy a convivir con ellos, o sea, porque hay que conocer también ese mercado, hay que conocer sus necesidades, porque a veces no les damos oportunidad a que se desahoguen y a que nos digan qué piensa el bien político del partido. Se supone que somos diferentes, se supone que somos diferentes a los compañeros de gobierno. Entonces, si somos diferentes, tenemos que ser diferentes en el trato con ellos. Entonces yo la verdad, yo trabajo mucho con la base. A mí me gusta estar con la base, me gusta estar ahí pegado con ellos. O sea, no quiero que nada más venga el que representa a 100, tráiganme a eso. No, yo quiero ir a hablar con los 100. A lo mejor lo que me mandan a decir a él se me olvidó, ¿no? Pues que ahí puede estar, es que se me olvida, ¿no? No tengamos miedo a ese tipo de situaciones, porque yo siempre he dicho, el trabajo mata el día, el trabajo mata el día. Insisto, internamente, yo nací en el PAN, yo a mis 18 años mi primer voto fue para el PAN, y ahí voy a estar. Conozco el municipio, conozco la localidad, conozco el PAN. Pero el partido del PAN es un PAN abierto, para todos los que quieran venir, no somos cerrados como algunos me dicen. Que ha venido gente que trae otras costumbres, porque vienen de otros partidos, y que su modo de trabajar y de operar en los partidos es diferente de nosotros. Y eso ha ido haciendo daño al PAN, y ha ido corrompiendo al PAN, y le ha ido a algunos panistas despertando la visión personal para que con él lo que estamos viendo que es el bien común.
pero quedan muchos huecos todavía en Palacio. Yo voy por ellos y voy a estar con ellos. Y a lo mejor mucha gente me dice que se voy a seguir, pero ¿qué va a hacer después? La verdad no lo tengo planeado, la verdad no lo he pensado, porque yo siento que se te van a ir dando solas las oportunidades. Dios nos va a ir poniendo. Y si Dios quiere y la gente quiere que yo tenga que estar en algún lugar, voy a estar, y si no, no hay problema. Yo como quiera voy a seguir en el pan, voy a seguir trabajando en mis actividades profesionales. Y voy a seguir ayudando a quien me requiera y a quien pueda, porque no necesitas estar. El puesto público es importante porque puedes ayudar mucho. Yo creo que es un modo de ser, pero también puedes hacer cultural, se te va a dar un poquito más, ¿cierto? Pero también puedes hacer. Yo recuerdo mucho, voy a hablar un poquito, pero voy a hacer un poquito comercial al club donde yo pertenecía, ¿verdad? Pero ahí teníamos, como seguimos teniendo un lema que tenemos que hacer una obra diaria. Una obra diaria no quiere decir que tengas que tener costal de dinero y tengas que darse el balance, ¿no? Una obra diaria es desde que va a pasar, la señora que va a pasar la calle, me ayudes a cruzarla, el señor que está tirado, no me levante. Esa es una obra diaria. Vas en tu camioneta, llevas mucha prisa y se va atravesando alguna sierra, para los demás para que pueda pasar. O sea, hay muchas formas de ayudar, demasiadas cosas. Si todos hiciéramos algo diario, solo una cosa, solo una hora, yo creo que sería mucho mejor, y sería muy mejor. Pero yo soy muy respetuoso de todo, ¿no? Esa es mi manera de ser muy personal. No la voy a cambiar, no la voy a dejar porque yo, en la canción así, así, y así debe ser. Esta situación, Germán, me ha tocado escuchar algunos comentarios a ese respecto y digamos que al interior del PAN puede haber uno o más grupos que piensan diferente, obviamente buscando cada uno de los grupos un interés que conduzca al partido hacia una posición específica a nivel político. A lo que voy es que varios de esos grupos te ven con muy buenos ojos como para dos cargos. Uno de ellos sería la alcaldía y el otro podría ser la presidencia del PAN estatal. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo opino que, primeramente, para la alcaldía, con mucha, la alcaldía es algo que he trabajado mucho con la gente, cierta funcionalidad que no se ve difícil. Pero en este momento yo creo que no debe ser, porque el ser diputado, he estado muy de cerca con gente de mi municipio, estoy yendo mucho. Sí me costó un poquito de trabajo explicar esto y también me costó un poquito de trabajo aceptarlo a mí. Soy diputado, estoy ayudando, pero pareciera que les voy a cobrar la factura Ah, de lo que he estado ayudando. Entonces yo prefiero mejor seguirlos ayudando como Estado, ¿no? A lo mejor algún día voy a ser alcalde de mi municipio, porque no le gusta ser presidente de mi municipio. Pero no les quiero ir a cobrar la factura tan pronto, porque la mayoría somos así. Llegamos al puesto, inmediatamente estamos brincando a otro. Ni siquiera concluimos lo que pasamos. No comparto mucho eso, y lo digo con mucho respeto a mis compañeros y todo lo que quiero hacer, porque en lo personal no lo veo así. Esperemos que Dios decida en ese sentido. Que me ayude, que me diga cuál es el camino. En cuanto a la presidencia del partido, faltan 2 años todavía para eso. Faltan 2 años, dejemos que camine, que veamos cómo podemos hacer. Si soy la persona que me está, claro que no, que debe estar ahí, pero claro que no estoy también agarrado ahí, porque hay muchos compañeros que no se han considerado por así. Y yo lo
claro que no se percibe una persona, una causa, a un nivel. No quiero renunciar al partido, quiero la unidad, porque no estamos hablando de esto, estamos hablando de un líder, aparte, líder que no viene con la intención de unir, yo creo que no representante del partido, yo debe tener el grupo, Sino ser parte de no todo. ser parte, que respeto a cada uno, pero cada grupo, obviamente, trae su liderazgo, por eso pues, ha trabajado en sus obras, y tenemos que respetar. Germán, en ese aspecto, ya un poquito entrando en materia política, estamos prácticamente a un tiro de piedra de un proceso electoral local que después de unas accidentadas elecciones federales no tienen una definición precisa como otras anteriores. Tenemos el caso en Veracruz muy marcado en donde no está pintado propiamente de un solo color, sino que es de varios colores en este momento. Pero tu perspectiva en este futuro próximo sobre la posibilidad de tu partido de conseguir una alianza con otro partido para ver, explorar posibilidades políticas más certeras, ¿crees que sea factible por una parte y por otra parte considerarías que esto lograría quitar una imagen que se ha hecho del partido, mucha de ella mediáticamente, sobre gente que no lo valora? Mira, yo creo que una alianza de partidos sería buena, porque es una forma de escuchar un poquito a la ciudadanía. ¿Por qué digo escuchar a la ciudadanía? Porque yo sí me he encontrado en caminar por el estado. La gente sí quiere un cambio. Y esa es una forma de ser. Tenemos que valorar en una alianza muchas situaciones. Porque incluso nuestra misma gente del país decía la alianza. Sí, de verdad. La pregunta es, ¿y cuando llegan a tu municipio, la alcaldía, cuál es esa relación? O sea, tenemos que estar conscientes. Una alianza no es nada más decir, ahora le van a alianza. Yo creo que tenemos que poner sobre la mesa varias altas para que podamos ir descifrando. En España, nosotros somos comité estatal, si llegamos a un acuerdo, comité, tenemos la facultad de recibir la alianza. Ahí el asunto está complicado, porque parece ser que no pueden determinarlo aquí a nivel estatal, sino que tiene que ser a nivel nacional. Queremos una alianza así que superar, una alianza seria. Cuando ya tuvimos una alianza, por este partido, alguna alianza, nueva alianza, la cual nosotros tenemos un club, Tauriz, y hay lugares donde facilitamos en ese momento ir a ellos de frente cuando nosotros como partido estábamos mucho mejor. Y no nos fue muy bien terminamos de la alianza después de que se ganó. Al principio sí todo muy bien, en campaña, pero la alianza no fue muy bien. Y la gobernatura efectivamente lo ameritaba en su momento. Entonces tenemos un mal sabor con ese partido. Un partido que ni siquiera hayamos tenido una diferencia
Me refiero antes de decidir quiénes van a ir, porque hay una petición pública, algo que está implicado. Y en menos de 6 meses yo decidí alianza propiamente. O sea, si otra alianza, es la nueva alianza del pueblo. Estamos viendo en este caso, no minimizando por supuesto el trabajo de ningún partido, pero estamos viendo en este caso que hay gente que se ocupa prácticamente de una conveniencia personal en el tema de las alianzas. Y lo que el PAN busca no es una conveniencia personal, sino una conveniencia general, algo que beneficie a todos, no nada más a unos cuantos. Sí, sí, fíjate que lo que dices es muy cierto. Aquí la alianza, yo entiendo que la alianza durante la contienda se platica, después de la contienda y los lugares son libres de decidir, sí. Pero supuestamente cuando se hace la alianza en el momento para sacar un mejor resultado electoral, es porque antes de eso nos movió una razón. ¿Y cuál era la razón? La razón era de que no estábamos de acuerdo en este caso con la política. Y no puede ser que si no estuviste de acuerdo y que eso te llevó a la alianza, apenas llegas al poder como presidente, como diputado, ya se te olvidó que había mucho desacuerdo con él. Ahora ya son tus grandes amigos. Entonces, yo, yo ahí no estoy en contra de la alianza de ningún partido. Pero sí es algo que hay que revisar. Yo creo que sí hay que ver con la ciudadanía. Yo estoy seguro que la ciudadanía la va a apoyar. Pero antes que los partidos aprobemos o no la alianza, yo creo que hay que tomar en cuenta. Definitivamente porque el pueblo es quien, a través de los impuestos, a través de toda esta serie de situaciones consideradas dentro de las leyes y reglamentos a nivel federal, estatal y municipal, son quienes terminan dando el sueldo de todos los diputados, todos los servidores públicos a final de cuentas. Y ese punto de vista, Germán, me parece excelente porque, sin decir nombres, conozco muchos políticos que no piensan igual. Esa es la diferencia que he mencionado o he tratado de resaltar desde el principio de la entrevista. Germán Yescas es un ser humano que no está pensando primero en él, piensa en su entorno y en mejorar no solo su situación, sino la de los demás, porque sabe, por experiencia propia, que yéndole bien a los demás, le va bien a él, por un lado. Y políticamente sabe que no todo el tiempo hay que estar al frente para hacer las cosas, sino que hay que darle oportunidad a otros que probablemente estén mejor preparados para encabezar un movimiento, para dirigir un partido o para lograr llegar a consensos que beneficien, en este caso, a la gente del mismo partido. Esta situación que ha tomado desde los 18 años ya es un poco de tiempo, pero madurarla, Germán, ¿quiénes han sido tus maestros para que lograras este tipo de pensamiento que no es muy común en los políticos? ¿Quiénes han sido, por decirlo de manera rimbombante, como decimos nosotros, quiénes han sido tus gurús en la política? ¿Quiénes son los que te han orientado? ¿Quiénes son los que te han dicho esto funciona mejor de esta manera que de esta otra? Mira, la política a mí me movió, te decía al principio, me movió como 10 grandes años, porque me movió. De ahí para acá, que yo tenga así como alguien que va a seguir, leo mucho, leo a Mario Ramírez, leo José Luis, Manuel López Cristiano. Si hablamos de, aquí no lo seguido porque, o sea, por lo demás es un ciudadano, que decía Manuel Gaxa, que decía Víctor Alejandro, Enrique Fernández Torres,
hemos compartido, hemos coincidido mucho, casi todo, pero no soy como un seguidor, ahora sí que de alguno de estatal o incluso de nacional, o sea, de los actuales. He tratado de seguir mi propia idea, mi propia manera de pensar, que me dejo llevar solamente por lo que me enseñaron a ellos. Eso sí sería muy duro de mí. Pero de ahí como que no tengo algo así como, mejor así, le debo mi carrera política a alguien, y se la debo a mi trabajo, y se la debo a Dios que me ha iluminado. Germán, has resumido en pocas palabras algo que nos parece, políticamente hablando, increíble. La respuesta a la pregunta del por qué es simple: encontrar políticos sensatos que logren combinar la acción con el pensamiento es muy difícil en estos días. Si no encuentras a un político que está convencido de que llegar al poder es enriquecerse, es todavía más extraordinario. Eh, y lo sobresaliente de esto sería que tú combinas perfectamente bien, y lo sabes además, que el trabajo en el que estás en este momento es un trabajo para servir, para apoyar y para enriquecerse, pero no económicamente, sino en el otro aspecto, en el aspecto emotivo, en el aspecto intelectual, en el aspecto del ser humano. Va a sonar muy raro esto que voy a decir, en el aspecto del ser humano como persona, salir enriquecido con todas las experiencias de los demás que llegan hacia uno directa o indirectamente, lo cual te coloca como uno de los pocos políticos veracruzanos en este preciso momento que sabe definir muy bien lo que quiere y hacia dónde va políticamente, por un lado, y por otro lado lo que quiere y hacia dónde va como ser humano, sin que entren en conflicto estas dos situaciones, como ocurre con muchos otros, igual sin decir nombres, que no saben en un momento determinado dónde empieza la persona pública y dónde inicia la persona privada. Y obviamente muchas veces se molestan cuando alguien llega a criticar la parte pública porque la está mezclando con la privada o viceversa. Veo que a ti no te causa conflictos, eso es bastante agradable, sobre todo haces el énfasis en que sigues la enseñanza de tus abuelos, pero me agradaría más saber, Germán, cómo has hecho para no perder el piso durante todo este tiempo. Son 18 años, no, desde los 18 años eres militante de Acción Nacional. Supongo que no vas a cambiar de partido durante mucho tiempo, quizá hasta que tú decidas seguir en la política vas a seguir siendo panista, pero ¿qué es lo que no te hace perder el piso como gente, como ser humano? Seguir aferrado a tus ideales, a tus ideas y a esos principios que te inculcaron, porque a muchos los toca el poder y de repente se vuelven prácticamente intocables. Lo que mencionabas en un principio, ¿no? Que están en una vitrina de cristal, mírame y no me toques. Y fíjate que primera, yo que nací en Panamá, no olvido. Lo segundo, no podría decir, es ser quien tú eres, o sea, que no te cambien y cambies, o sea, porque luego te cambian, es que la gente te cambia, a veces la gente te cambia, te empiezan a tratar como si te tratan de una forma cuando no estás, cuando eres diputado, ya cuando llegas, la gente empieza a tratar de otra forma.
Entonces, si tú te la crees, ahí es donde empiezas a perder el piso. Pero yo siento que la forma más fácil de no perder el piso es que regreses y estés en contacto con el gobierno para que te puedas decir exactamente. Esa es la mejor forma. Convivir con los que conviviste siempre. Regresar de nuevo. Estar ahí. Esa es la mejor forma. No creo que no. Germán, tenemos aproximadamente una hora platicando sobre el tema. Me gustaría saber si hay algo que se nos queda en el tintero, algo que desees agregar, algo por ahí que digas, oye, me gustaría que se supiera esto, por ejemplo. No, fíjate que creo que dije lo necesario porque como te he comentado, yo soy una persona accesible Así para es. que toda la gente pueda llegar donde sea conmigo. Insisto mucho que todos debemos, todos nosotros tenemos que estar políticos, todos los políticos, y debemos tratar de ser un poquito más humanos, más gente, con la gente de los para que vean al político como el político fuera toda la gente que viene, los jóvenes principalmente, me preguntan cuál es el concepto del político, quizás yo digo mil cosas, pero nunca hablo de política. Entonces yo invitaría a todos a que vayan a política, que le echemos ganas, que tratemos de darle batalla a aquellos partidos pequeños, y eso se va a hacer sirviendo a la gente para que también no esté pidiendo, porque la verdad si estás desgastado le das ganas de ganar. Yo lo tengo que aceptar, a mí no, no queremos no me interesa, a mí sí me interesa que el pueblo empiece diferente política. Y lo que tenga en mis manos lo voy a hacer. Te agradezco mucho y muchas gracias. No, al contrario, Germán Yescas Aguilar, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Sabemos que estás bastante ocupado, nosotros vinimos a importunar, pero nos llevamos una gran satisfacción. Hemos escuchado a un gran político y a una gran persona, y eso nos llena de bastante satisfacción y nos hace creer que en cada partido político hay cosas buenas y cosas malas, y hay que enfocarnos más hacia las cosas buenas y rescatar lo bueno para que se vuelva grandioso. Muchísimas gracias por tu Gracias. tiempo, Germán. Gracias. Que estés muy bien.